gracias al Señor por todas sus bondades que Él tiene para con nosotros, su pueblo. Él es el único digno de ser exaltado, de ser glorificado. Oramos, Padre, te damos a ti el honor, la honra y la gloria como el Dios santo, que es 3 veces santo, Señor. Te adoramos, Señor, por lo que tú eres. Te adoramos, Señor, porque eres el Dios eterno, el Dios que es 3 veces santo, el Dios inmutable, el gran yo soy, el Dios incomparable, Dios soberano. A ti sea la gloria, sea la honra y la adoración, Señor, en todo momento. Gracias por este gran privilegio, Señor, que nos das, de poderte adorar un día a la vez, Señor. Ahora te ruego, Señor, que el Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, a cada corazón, Señor, y que cada uno de nosotros pueda ser edificados conforme tu palabra, Señor. Seamos fortalecidos y nuestra fe sea aumentada al oír la palabra, tu palabra, Señor. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que tienen a bien a vernos a través de esta señal, Señor. Bendícelos donde quiera que ellos se encuentren, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Lucas capítulo 23, versículo 46. Hoy vamos a explicar la última palabra que Jesús dijo en la cruz cuando Él estaba crucificado. Lucas 23, 46 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. A través de la Biblia podemos encontrarnos, y la Biblia da testimonio a través de los profetas, de todos aquellos hombres que fueron inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, donde ellos estaban hablando de que el Hijo de Dios daría su vida por todos los pecadores, y que a Jesús nadie lo obligó para entregar su vida, sino que Él voluntariamente, dice en las Escrituras, que entregó su espíritu. El tema de hoy le puse por nombre la palabra del contentamiento. Jesús, de acuerdo a lo que leímos, aquí dice que Él entrega su espíritu de una forma voluntaria, siendo así un acto de una decisión soberana. Hablando sobre la muerte, dice que los profetas habían ya hablado de este suceso. Y no fue ninguna acción que hubiese tomado a Dios de sorpresa, sino que Él mismo lo había predestinado, lo había diseñado de esa manera. Pero hay una gran diferencia de la muerte del Dios hombre, en diferencia así a la de todos los otros casos de muerte física. ¿Por qué razón? Jesús dijo en Juan 10, 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esta es la gran diferencia de las diferentes muertes. La muerte de Jesús fue una muerte que voluntariamente Él quiso ir a la muerte física. Por eso Él dice: nadie me la quita, ¿verdad? No es como las demás muertes de los hombres, que aquellos que han muerto muchas veces son muertos porque a alguien le quitó la vida.
Pero a Jesús dice que Él voluntariamente la dio. Dijo que Él la puso de sí mismo. Y luego dijo que Él tiene poder para ponerla. Y luego tiene poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que recibió del Padre. Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué es lo que muchas veces hemos hecho con nuestras vidas? Mucha gente no sabe qué hacer con su vida. Y cuando digo, ¿qué haces con tu vida? ¿O qué estás haciendo con tu vida? Se puede decir si has descubierto realmente el propósito del cual usted vino aquí a la tierra. ¿Qué has hecho con la vida que Dios le ha prestado? Porque mire, la vida no es nuestra. La vida es de Dios, simplemente Dios nos las prestó. Pero cualquiera que sea su respuesta, tenemos que recordar lo siguiente: que un día todos estaremos delante del Señor y daremos cuenta de todo lo que hicimos o no hicimos aquí en la tierra, de todo. El inconverso dará cuenta a Dios de todos los hechos pecaminosos y del rechazo que hicieron a su Hijo Jesús. Y darán cuenta de todo. Pero al cristiano también dice que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo y que también daremos cuenta de todo lo que hicimos o no hicimos en la tierra en cuanto el Señor nos salvó en adelante. ¿Qué fue lo que obedecimos o no obedecimos? Hay un estudio fisiopatológico de la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que habla esta materia de la medicina? Es una rama que se extiende hablando sobre esta medicina y que explica, por ejemplo, por qué se producen las enfermedades. Hoy quiero llevarlos más allá de cómo fue esa muerte de Jesús, ¿verdad? Porque siempre, como hemos estado hablando, de que a veces no tenemos el tiempo de profundizar cada palabra que Jesús dijo en la cruz. Y la palabra del contentamiento, cuando el Señor dijo en Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muchas veces por falta del tiempo no podemos explicar a profundidad. Pero hoy quiero llevarlo a esta última palabra de cómo fue realmente la muerte física del Señor Jesús. En la medicina hay especialistas, incluso hay un estudio europeo en Barcelona, donde ellos, todos esos médicos, universidad, todos ellos colegiados, presentan el trabajo, el estudio fisiopatológico de la muerte del Hijo de Dios, de Cristo, donde a la luz del estudio de la muerte y sus mecanismos bioquímicos y biofísicos, se centra en una de las muertes violentas más famosas de la historia de la humanidad, la muerte que es por crucifixión de Cristo. La crucifixión, en la historia encontramos que era un tipo de ejecución que iba dirigida a los esclavos en tiempos grecorromanos y que en la actualidad todavía se aplica en algunos países musulmanes. La crucifixión es un castigo brutal, un castigo cruel, sádico, indignante, que solo al pensar produce escalofrío, malestar e indignación. Y basándose en la extensa biografía histórica al respecto,
especialmente en Isaías, lo que dice Isaías 53:5, dice de esta manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profesor de fisiología, Adgut Corominas, un hombre estudioso de la Universidad de Murcia, en este estudio destaca en primer lugar el dolor y el sufrimiento según la escala que ellos denominan la escala EVA. ¿Qué significa esta escala? Esta escala se usa en las clínicas de dolor, y esta escala es del 0 al 10, es decir, con el valor máximo como dolor irresistible, un dolor intensísimo, para concluir que no se puede comparar un dolor clínico del tipo de enfermedad como el dolor de la tortura, de la crucifixión. Y siguiendo analizando este caso de forma cronológica, el académico señala con el episodio de la detención en el huerto de los Olivos. Para ese entonces Jesús era un joven todavía, tenía 33 años y medio, más o menos por ahí. Jesús, de acuerdo a la fisonomía o de acuerdo a cómo el judío es de alto, fuerte como hebreo, se dice que Jesús era un joven atlético, y que aún así sufre tensión, sufre un trastorno físico, hubo una tensión emocional donde hubo un impacto, hubo una angustia interna como hombre que era. En todo ese tiempo el cuerpo de Jesús dice que sufrió hematodrisis, que significa o es como un sudor de sangre. Según la medicina, habla que es una infección en lo cual los vasos sanguíneos capilares que se alimentan las glándulas se rompen, provocando que exuden sangre. Y mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 44, hablando de esta agonía. Dice: entonces, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tras su sentencia popular del pueblo judío, con un griterío y escarnio, pedían la flagelación, pedían la crucifixión. En el primer caso dice que fue atado, amarrado a una columna de piedra con la espalda desnuda, y enseguida es azotado con un látigo con puntas de hierros lacerantes que arrancaban la capa exterior de la piel y el tejido muscular. Para ese entonces, de esos latigazos había hemorragia abundante. Usando la escala EVA del 0 al 10, él estaba en la escala de dolor máxima, que era el 10. Era un sufrimiento intensísimo. La colocación de la corona de espinas estaba en la escala 8. Se condena al reo a crucifixión, que era reservado a esclavos o asesinos y ladrones. Y además de todo esto, era un sufrimiento emocional por la presencia de su madre, amigos, seguidores y algunos discípulos. Con una hemorragia en la espalda por la infame flagelación
Jesús es obligado ahora a cargar con una cruz de gran peso. En todo ese camino polvoriento de las calles de Jerusalén hasta la Gólgota, se podía ver al Hijo de Dios herido y sangrando, en donde sufre en ese trayecto varias caídas, y que cada vez que el Hijo de Dios cae, se le provocan heridas al caer y el pesor de la cruz sobre él. Pero la parte de mayor sufrimiento es la crucifixión. Es una auténtica y dramática destrucción de su cuerpo. Los clavos que emplearon cruzaron los huesos largos del pie que conectan el tobillo con los dedos. Los clavos que traspasaron, dice que traspasaron como 18 centímetros los huesos de las manos, martillando y fracturando, destruyendo completamente las manos y los pies. Además de la estructura ósea, se lesionaban paquetes de vasculonerviosos con inflamación de varios nervios, con un dolor terrible de la escala del 0 al 10. ¿Podemos imaginarnos el dolor del Hijo de Dios? A veces nosotros cuando por accidente nos enterramos un clavo que no atraviesa el pie, nomás la punta del clavo se inserta en el pie, tenemos el griterío, ¿verdad? Tenemos el dolor que nos duele. Imagínese al Hijo de Dios, que los pies y manos fueron traspasados, destruyeron sus huesos. Es más, la posición en la cruz obstruía la respiración y por lo tal era muy lenta y le era difícil respirar. Y esa es la razón que cuando dijo las 7 palabras, las dijo entrecortadas. ¿Por qué? Porque la posición en la que estaba en la cruz tenía asfixia pulmonar ya para ese entonces. Tenemos la experiencia de mucha gente que cuando soltaron, ¿verdad?, el gran plan de la pandemia, se sentían enfermos por el miedo y todo el ataque por medio de las redes sociales, y se sentían enfermos, se sentían agitados y no podían ni hablar. Jesús dice que tenía asfixia pulmonar. La agonía duró 7 horas, con burlas por parte de los soldados, sufrimiento psicológico hacia su madre, los apóstoles. Los dolores eran estremecedores. Tenía una resequedad en su boca. Pidió agua y se la negaron. Y en vez de darle agua, le dieron vinagre. A Jesús lo desnudaron, le quitaron sus ropas. Él sufrió una desnudez vergonzosa. La muerte después de la agonía se produce por un shock a causa del sangrado excesivo, en un trastorno mortal en que los órganos ya no reciben suficiente sangre, ni mucho menos oxígeno. Había hemorragia de sangre, había anoxia cerebral. Los médicos me pueden entender mejor, ¿verdad?, de lo que se trata esto. Había, en otras palabras, una lesión cerebral provocada por la falta del oxígeno
en el cerebro. Había acumulación de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones y el tórax. Había para entonces ya una embolia pulmonar, así como deterioro de los músculos que se sitúan al lado de la columna vertebral, que sirven para sostener y permitir los movimientos. Dolores en el trapecio y fracturas múltiples en extremidades, contracturas, moretones múltiples por caídas, inflamación de varios nervios, taquicardias, aumento de adrenalina por estrés traumático. Para este entonces tenía un dolor fuertísimo. Y todo esto era por los malos tratos y burlas de los soldados, que le provocó retener sangre en la membrana o saco que rodea el corazón. Y que posiblemente había una perforación de ventríloco o encéfalo del cerebro. A veces los cristianos no valoramos todo esto. Hoy en la actualidad hay muchos cristianos que ni siquiera saben nada de esto. El día que realmente valoremos el sufrimiento del Hijo de Dios, las cosas serán diferentes. Pero escuche esto. Pero no podemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo si realmente el Espíritu Santo no está en nosotros. Hoy hay muchos creyentes que no se han puesto a meditar todo este sufrir del Hijo de Dios. Ahora, todo esto era un dolor intenso. Y según las Escrituras, dice que Jesús muere tras 7 horas de sufrimiento. Amigos, hermanos en Cristo, escuchen esto, miren. Por los golpes, por la corona de espina, a Cristo le destruyeron su cabeza, destruyeron extremidades, tórax, abdomen. Se dice que los dolores por el sufrimiento físico y mental son sumarios, donde una inmerecida ejecución fue convertida en un espectáculo de un tormento extremadamente cruel. Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y dice el versículo 47 de Lucas 23: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ahora, en la Biblia no lo registra, pero de acuerdo a los eruditos, a los teólogos, y de acuerdo a los contextos, y de acuerdo a la historia misma, dicen que este centurión que vio toda esta escena y que dijo, se expresó de esta manera, era el mismo centurión que le pidió a Jesús que sanara a su criado. Fue el mismo centurión donde dijo Jesús a la gente que lo rodeaba que admiraba la fe de ese gentil, que ni los judíos tenían esa fe que ese hombre gentil tuvo para creer, y que Jesús le dijo: ve, que tu fe ha sanado a tu criado. Y la historia narra que ese centurión, toda su casa, toda su familia fueron salvos por Cristo. Eso no está en la Biblia, repito, pero está en la historia
de todos aquellos hombres que vivieron en aquellos tiempos. Esos teólogos como Ireneo narran esta situación. Pero volviendo a su muerte, fue durante estas 3 horas finales de tinieblas que Jesús llevó la pena de todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y después de esto, Jesús se encomendó a Dios su Padre. Y Jesús voluntariamente entregó su vida. Y el centurión romano quedó tan abrumado por la escena que él dijo: verdaderamente, este era un hombre inocente. Era un hombre que no tenía que ver con esta muerte. Mas sin embargo, él dio la gloria a Dios, diciendo: realmente este hombre era justo. Ahora toda la multitud quedó convencida por un terrible sentimiento de dolor de todo lo que había sucedido. Algunos de los fieles seguidores de Jesús, incluyendo las mujeres que le habían seguido desde Galilea, dice que estaban de pie mirando esta escena tan crucial en la historia del mundo. Y la crucifixión es tal vez la más humillante y dolorosa forma de ejecución jamás encontrada. Y sin embargo, Jesús no puso ninguna resistencia, ni mucho menos manifestó un resentimiento. E incluso oró por los responsables de su muerte. En Hechos 2:23, Lucas escribe diciendo: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora vemos que voluntariamente el Salvador, él se había entregado a sí mismo en manos de los pecadores, y ahora él entregaba su espíritu en las manos del Padre. Y 3 días más tarde, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y 40 días después de que el Padre lo exaltó hasta lo más alto, por encima de todos los principados y poderes, y todo nombre que se nombra, dice que lo sentó ahora a su diestra en los cielos. Allí él ahora está sentado en ese trono del Padre, esperando ahora que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Se lee así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dice que Él nos dio ahora esa gracia para vencer. Él ya pagó todo. El Padre ahora hará volver aquel que el mundo un día lo rechazó, aquel que un día el mundo lo echó fuera. Ahora dice que lo enviará de vuelta en el poder y la gloria. ¿Y cuándo será eso? Será en la segunda venida. Lo enviará de nuevo a gobernar y va a reinar sobre la tierra, pero ahora lo hará con vara de hierro. Aquel que no se quiera sujetar al gobierno teocrático que estará por 1000 años, será juzgado con vara de hierro. Se va a corregir. Y es entonces que se invertirá la situación en cuanto estuvo aquí antes. Y el hombre se atrevió a acusarlo cuando vino la primera vez. Pero ahora dice que él se sentará a juzgar
y les dirá: para todos aquellos que dicen que aman a Dios, que aman a Cristo, que creen en Él, pero que realmente no hay frutos dignos de arrepentimiento, pero que realmente no hay nada de Dios, dijo Jesús en Mateo 7:23, y aquí es palabra del mismo Señor Jesucristo. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando dice aquí nunca os conocí, no está hablando del conocer físico, porque Él nos conoce a todos. ¿De qué habla aquí? Habla de la salvación. Cuando dice nunca os conocí, o sea, nunca naciste de nuevo, nunca te arrepentiste. Por lo tanto, el que no se arrepiente, el que no es salvo, ese practica el pecado y es un hacedor de maldad. Y quiero dar esta conclusión. Si usted está en este mundo lleno de problemas y usted es incapaz de cuidarse a sí mismo, la invitación es para que venga Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Si usted solo no puede, usted no es capaz de hacerlo, no lo hará ni hoy ni mañana. Es más, ni en el último día de su muerte. Si usted piensa que lo va a dejar para el último día, tampoco podrá. Es necesario que invite a Jesús en su corazón. Recuerde que la vida tiene muchas pruebas y muchas tentaciones. Y para soportar las pruebas y para echar fuera las tentaciones, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que Él nos pueda dar esas fuerzas para resistir la prueba y rechazar toda tentación. Todos en el camino donde vamos hay partes que están y existen los peligros. ¿Por qué? Porque las trampas del diablo están en todas partes. Él sabe que si usted va por ahí, Él le pondrá una trampa. Y si usted le dio por otro lado, yo le aseguro que Él lo va a atorar y le pondrá otra trampa. Y para no caer en la trampa, en el acecho de Satanás, necesitamos la luz de la palabra. Necesitamos la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Los peligros están en todas partes. El mundo ofrece toda tentación. La carne. ¿Por qué cree usted que hay muchos creyentes que lejos de venir y congregarse, de ser edificados con la palabra de Dios, están llenos de excusas y de pretexto de la carne? El otro peligro que siempre está ahí es el mismo Satanás. Satanás tiene una alianza contra usted. Él está trabajando con multitudes de demonios para atorarlo, para que usted no se congregue, para que usted no lea la palabra, para que usted no ore. Estas tres, el mundo, la carne y el diablo juntos, son demasiada fuerza para alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Si la persona no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero decirle que será un esclavo de Satanás.
Entonces aquí el faro de la luz, en medio de la oscuridad, aquí está. El puerto de refugio de todas las tormentas. Si tienes tormentas, hay un refugio, y el refugio es Cristo. Él es el escudo bendito que lo protege de todos los dardos del maligno. Puedo dar gracias a Dios que hay un refugio para las tormentas de la vida y de todos los terrores. Y ese verdadero refugio está en Cristo, que cuando viene la muerte, estamos seguros, el que muere en Cristo resucitará para vivir con Él por la eternidad. No como el que no tiene a Cristo, resucitará, pero para vivir en la condenación. Por eso es importante ponernos en las manos del Padre y asegurar que Jesús está en nuestro corazón. Tal vez la carne, el mundo o el diablo te susurra en tu mente diciéndote que lo harás mañana, o que tal vez lo vas a hacer después. Dios dice que no lo hagas para mañana. Tienes que hacerlo hoy que tienes vida. ¿Por qué razón? Porque mucha gente así ha dicho: mañana haré esto, mañana haré el otro y haré lo demás. Pero ¿qué sucede? No hay ese mañana. Y se lo vamos a comprobar de acuerdo a lo que Dios habló. En Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20, y termino con esto, dándote la siguiente advertencia. Dice así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y es la pregunta que le hace. Pero aquí dice, si somos observadores, le dice que otra vez: necio, esta noche, dice otra vez, esta noche vienen a pedir tu alma. En una versión más actualizada dice: en esta noche vuelven a pedir tu alma. Y cuando dice que vuelven a pedir tu alma, está hablando que ya anteriormente ya la estaba pidiendo la muerte. Pero él quería disfrutar de todos los bienes. Eso no es malo, es bueno disfrutar lo que Dios te da. Porque Dios nos da para que disfrutemos también esas bendiciones. Entonces, ¿pero dónde estaba el problema aquí? Que su corazón estaba en los bienes que tenía, pero no estaba en Dios. Y él quería tener más y más y más bienes. Y llegaría el día que otra vez le iban a recordar, diciéndole: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice el 21: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La muerte de Jesús fue una muerte demasiado dolorosa para que la humanidad no la valore. Pero imagínense, no tanto la humanidad que no le conoce. El problema está en el mismo creyente que dice que conoce a Jesús,
pero no vemos, no se ve ese amor hacia Él. No se ve el fruto de esa compasión, de tener y de valorar esa muerte del Hijo de Dios, de todo lo que hemos relatado realmente, de cómo humanamente Él sufrió la muerte en esa cruz, pero haciéndolo de una manera voluntaria. Hoy muchos creyentes están buscando otras cosas. Hoy desgraciadamente, muchos creyentes están viendo la basura de su hermano para criticarlo, en vez de ver la muerte de Jesús. Pero lo más triste es que a veces nos ponemos más atención o a fijarnos en la basura del hermano y no nos quitamos la viga, el garrote que está atravesado en nuestros ojos para ver el sufrimiento de Jesús. Yo creo que es necesario volver al primer amor. Y volver al primer amor es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a sí mismo. Oramos, Padre. Muchas veces la mente humana no podemos entender todo este sufrimiento que tu Hijo Jesús tuvo en la cruz por todos los pecadores. Y muchas veces, lejos de ponernos a mirar ese sufrimiento, ese tiempo de angustia, de dolor, de agonía, empezamos a fijarnos en otras cosas que nos alejan realmente de contemplar tu rostro. Todo el sufrimiento, el dolor, Señor, desde que te apresaron, Señor, te llevaron como un ladrón, como un asesino, siendo el dador de la vida. Todos esos días de agonía, tuviste sed. Y en vez de darte agua para quitar esa sed, te dieron a tomar vinagre. Señor, si realmente como creyentes viéramos, Señor, contempláramos todo esto que tú hiciste por nosotros, nuestra actitud sería totalmente diferente a la de hoy, Señor. ¿Cuántos cristianos hoy en día, llamándose creyentes, dejan de congregarse porque han dejado de contemplar tu rostro y están contemplando el rostro de los demás, están contemplando las fallas de los demás? Tu palabra es clara, Señor, que tenemos que fijar nuestros ojos en tu Hijo Jesús. Aunque no por esto yo voy a hacer lo que yo quiera, pero cuando mi mirada está en el rostro de Jesús, me abstengo, Señor, de hacer aquello contrario, todo aquello que te ofende, Señor, a ti. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos valorar todo esto, Señor. Y hoy hemos concluido, Señor, con estas palabras en las cuales el Espíritu Santo puso en mi corazón para hablar de una manera más profunda de cada significado, de cada palabra, Señor. Y yo sé que todos aquellos que abrieron su corazón para recibir fueron edificados, Señor.
Yo sé que todos aquellos que han abierto el corazón, Señor, con toda humildad, Señor, han sido bendecidos, han sido prosperados por la gracia poderosa del Espíritu Santo y de la palabra que fue y ha sido expuesta en estas 7 palabras. Gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Yo te ruego en esta hora, Señor, si hay alguien que ha escuchado este mensaje por medio de esta señal, de esta transmisión, y aún no es salvo, yo intercedo por esa alma, esas almas, Padre. Sálvalas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que hoy, este día, sea uno más para Cristo. Te lo suplico, Señor. Todo ese sufrimiento, Señor, que tu Hijo padeció en esa cruz, fue por amor al pecador, por amor a su creación. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo, mi Dios. Te exaltamos, Señor. Salva, Señor, uno más. Que este día, Señor, esté salvando más almas, Señor, para tu reino. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y que levantes al caído, Señor. Y aquellos que son hijos, pero que están viviendo en este momento como el hijo pródigo, Señor, sé que llegará el momento que volverán en sí y dirán: regresaré a la casa de mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser tu hijo, mas hazme como un criado. El que es hijo regresa, y el que no es hijo no puede regresar. Por eso aquí dice tu palabra que tus ovejas oyen tu voz. Y yo sé que una oveja descarriada, que es oveja, ella volverá en sí y dirá: regresaré a la casa de mi padre. Y hay fiesta cuando la oveja, cuando el hijo regresa. Te rogamos por todos los hijos, Señor, que andan pródigos, malgastando, viviendo una vida muy mal. Te rogamos por ellos. Tarde o temprano regresarán a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.